Silencio, por favor. La primera pregunta es para el doctor Mijín. ¿Cómo lograr la transformación para buscar la paz? Vamos a ser concisos. La transformación inicia básicamente en la intimidad del espíritu del hombre. Una vez que el hombre se concientiza para el bien y la positividad, se convierte en una célula positiva que puede generar paz para el mundo entero. Nancy, ¿por qué es importante lo que nos enseñaron hoy? ¿Por qué es importante crear una cultura de paz? Porque necesitamos equilibrar esos sentimientos y esos pensamientos, y necesitamos tener paz y ser generadores de paz para eliminar este mundo de violencia, para eliminar toda negatividad. Y es importante que estemos conscientes de la transformación interna de cada uno de nosotros para generar esa paz que tanto necesitamos. La siguiente pregunta para Giovanni. ¿Por qué hay mucha violencia en la familia? Hay mucha violencia en la familia. Hay mucha violencia en nuestras familias precisamente porque hay violencia dentro de nosotros. Hay violencia en la forma en que pensamos, hay violencia en la forma en que sentimos. Lógicamente habrá violencia en la forma en que actuamos. ¿Y cómo se manifiesta esa violencia en nosotros que luego llega a exteriorizarse en nuestra familia? Cuando nosotros somos muy impositivos, cuando no aceptamos que los demás también tienen una opinión, que los demás tienen una voz, y nosotros por la fuerza pretendemos callar esa voz o silenciar esa opinión, nosotros entonces estamos accionando con violencia. Cuando el padre le dice a la madre no hables, cuando el padre le dice al hijo cállate, estamos ejerciendo violencia. Entonces hay violencia en nuestras familias porque esa violencia está dentro de nosotros. Y si queremos disminuir o eliminar la violencia en la familia, necesitamos entonces disminuir o eliminar la violencia dentro de nosotros mismos. Gracias. Para el hermano Freddy. ¿Honduras puede llegar a tener paz algún día? Si los hondureños lo queremos, sí. La siguiente para la hermana Nancy. ¿Cómo nuestro país puede estar en paz? Sí, nosotros mismos somos esos generadores de paz. Nosotros mismos podemos crear esa paz, porque empieza en el individuo, luego en la familia, luego en la sociedad, y podemos lograr tener una sociedad en paz para tener una Honduras pacífica. Eso depende de nosotros mismos, de nuestro cambio en nuestro interior y de nuestro comportamiento. Somos nosotros los generadores de esa paz y podemos lograr esa paz en Honduras. Gracias. Giovanni, ¿qué significa legitimizar la violencia? De un ejemplo. Legitimizar es legitimar la violencia. Legitimar es precisamente hacer parecer que algo es correcto, darle el valor de que es legítimo, de que así es. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando dirigiendo a un grupo, nosotros le pedimos a las personas que integran ese grupo que vayan y respeten el derecho de los demás. Y decimos, esto es en nombre de nuestro propósito, porque tenemos nuestra idea, porque así debe ser. Si ustedes recuerdan, hace unos años
nuestros de los países de Oriente Medio desarrollaron una actividad que culminó en el ataque terrorista más grande que ha sufrido Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas. En ese ataque a las Torres Gemelas, la idea que estaba detrás de las personas que ejecutaron esas explosiones de los aviones, sin importar las personas que estaban dentro de los aviones, sin importar las personas que estaban en los lugares que eran objetivos, estaban movidos precisamente por un ideal que les decía: matar es bueno, porque estamos matando a los que se oponen a nuestro ideal. Ese sería un ejemplo de legitimar la violencia. Gracias. La siguiente pregunta para el doctor Vigil: ¿cómo podemos construir nuestra propia cruz? Estoy leyendo como nos llegó. Nuestros propios dolores y nuestras propias pruebas la construimos con nuestros propios pensamientos, sentimientos, acciones erróneas, desobedeciendo la ley universal y desacatando la ley de los hombres. Cuando rompemos la obediencia que se debe de tener a la ley, somos sujetos a ser seres que estaremos bajo el peso de nuestras propias acciones erróneas que construye lo que conocemos como cruz. Gracias. Nancy Calderón. ¿Cómo surge la paz? ¿Y qué país es el primero en realizar o alcanzar la paz? ¿Cómo surge la paz? La paz surge del equilibrio que nosotros tengamos, ¿verdad? En nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra sociedad. Y el primer país en alcanzar la paz es el que logre ese equilibrio y elimine todo lo que es negativo a su alrededor y tenga un pensamiento proactivo de regenerar cada uno de sus individuos y de regenerar la sociedad para lograr la paz y para lograr ser un país próspero, porque un país pacífico es un país próspero. Y Honduras ha sido un país que ha logrado mantener esa paz en situaciones que han sido muy críticas, que se han pasado a través de la historia, pero eso depende del desarrollo y del pensamiento positivo de cada uno de los seres que lo habitan. Y creemos que hemos logrado sobrevivir a través de toda la violencia que existe, porque eso depende de cada uno de nosotros y cómo proyectemos esa paz y ese pensamiento positivo a nuestro alrededor. Gracias. Para Giovanni: ¿por qué existe tanta violencia en el mundo? Existe tanta violencia en el mundo porque todavía nuestra humanidad, nuestra sociedad está sintonizada con la cultura de la violencia. Como vimos en la disertación, empezamos a aplicar violencia para sobrevivir, luego nos gustó el sabor de la violencia y empezamos a aplicarla para someter a los demás. Hay tanta violencia porque en el mundo, en este momento, predomina la cultura de la violencia. Por eso es necesario que nosotros construyamos una cultura de paz para romper esa ruta de dolor y sufrimiento que experimentamos todos los que vivimos hoy día en esta sociedad humana. ¿Cómo podemos prevenir la violencia? Trabajando y forjando los principios de paz de los cuales hablamos en cada uno de nosotros. Si queremos escapar al peso de la violencia, debemos de actuar completamente llenos de sabiduría, llenos de amor y con las manos abiertas para abrazar la bondad y sobre todo lo que es la caridad. Gracias. Hermano Giovanni: ¿por
qué hay mucha violencia en los jóvenes o entre los jóvenes? Bueno, tenemos aquí un grupo de jóvenes que podría ilustrarnos con sus propias experiencias qué tan violentos o no ellos viven. Pero fundamentalmente tenemos violencia en la juventud porque tenemos violencia en nuestros hogares, porque tenemos violencia en nuestras familias, porque tenemos violencia en la sociedad. Y los jóvenes son una esponja que absorbe todo lo que está alrededor, y eso que están absorbiendo está convirtiéndose entonces en una violencia cultural que va pasando de todo lo que nosotros aprendemos a partir del ejemplo que nos dan los demás. Cuando en nuestra casa se nos grita, cuando en nuestra casa se nos golpea, nosotros salimos de ahí y reproducimos ese comportamiento. Entonces, en la calle gritamos, en la calle golpeamos, en la calle somos violentos. Entonces, si quisiéramos frenar esa violencia, necesitamos nuevamente trabajar con nosotros mismos, frenando nuestra propia violencia. Y hay una pregunta que es más una aseveración que pregunta, pero dice: ¿cómo podemos darle paz a los demás si no tenemos paz en nosotros? ¿Verdad? Y está dirigida al hermano Freddy, pero nada más la leemos así como está. Dice: ¿cómo podemos darle paz a los demás si no tenemos paz en nosotros mismos? Una aseveración propia que hace cada uno de ellos. No sé si va a hacer algún comentario. Lo único que podría decir a esa aseveración o pregunta es que no podemos dar lo que no tenemos. Así que un hombre violento difícilmente puede dar paz. Para dar paz hay que tenerla. Y eso significa que sería un sueño irreal decir que doy paz si no tengo paz. Para Giovanni, la pregunta dice: ¿cuáles son los factores que influyen para que algunas personas practiquen la violencia? Factores hay varios. Hay factores que están afuera, hay factores que están adentro. Factores que están afuera: ¿cuál es el modelo que tenemos nosotros en el medio donde convivimos? ¿Cuál es el modelo que tenemos en nuestro hogar? ¿Cuál es el modelo que tenemos en nuestro vecindario? ¿Cuál es el modelo que tenemos en la escuela? Eso influye naturalmente sobre nosotros, pero también influye como factor lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Si la sociedad nos está mostrando que está bien hablar más fuerte, que está bien exigir lo que nosotros queremos porque pensamos que lo merecemos, esa influencia externa es un factor poderoso. Así que debemos identificar esos factores negativos para no dejar que marquen nuestra decisión. Gracias. Finalizada la ronda de preguntas, agradecemos a todos los que las dirigieron en ese sentido. Y tendremos entonces a Ligia Ochoa,